Hola, mi nombre es Dana Quiseno y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los cálculos básicos de la geometría. Pero antes de comenzar, vamos a hablar de qué es la geometría. La geometría es el estudio de las figuras y la forma de medirlas. La geometría constantemente la encontramos en todo lo que nos rodea. Un cuadrado, un rectángulo, una forma redonda, una forma circular. Las vemos en todas partes. Lo vemos en la forma que tienen nuestras camas, la forma de un escritorio, los cuadernos. Hay múltiples cosas que tienen geometría y en la naturaleza también se observan. ¿Qué podemos medir entonces con la geometría? Con la geometría podemos medir lo que es el área, que es lo que mide una superficie, la relación entre líneas y puntos, que llamaremos longitud, que es lo que mide un lado de una figura. El perímetro es todo lo que rodea la figura. Los ángulos. Los ángulos es lo que forman dos líneas generando una amplitud, ¿cierto? Por ejemplo, si observamos acá la foto, un ángulo sería como esto que rodea acá, ¿cierto? Y también tenemos el volumen. El volumen es cuando ya observamos una figura que tiene 3 dimensiones, o sea, una figura tangible, no solamente una cara de ella. ¿Cómo vamos a medir estas geometrías? Lo vamos a medir con instrumentos como la regla o el metro, que nos permitirán medir la longitud, el compás, que nos sirve para hacer círculos, hacer circunferencias, con la cual podemos medir radios y diámetros, el transportador, que nos permitirá medir los ángulos, saber esa amplitud. Por acá tenemos el compás, tenemos el metro, la regla y el transportador. Ahora los invito para que nos conectemos con la actividad de hoy y vamos a medir nuestro hogar. Vamos a medir nuestras casas, vamos a medir las geometrías que tengamos acá. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una regla o un metro, cualquiera de los dos está bien, un compás. Si no tenemos compás, vamos a utilizar un lápiz, un lapicero, un palito y una cuerda. Más adelante les explicaré cómo lo vamos a hacer. Esta cuerda puede ser un cordón o una tira de algo, como ustedes quieran. Una hoja y un lápiz, porque para los cálculos que necesitamos vamos a tener que anotar lo que vayamos midiendo. Y una calculadora, si la tienen, pueden utilizar la calculadora del celular o del computador, o si no, no hay problema. Vamos entonces a buscar unos objetos en nuestra casa. Vamos a medir 5 objetos de nuestro hogar. Los invito para que en este momento pausen el video y van a ir a buscar esos 5 objetos. ¿Qué objetos pueden ser? Un cuaderno, una pelota. Podemos medir nuestras camas, podemos medir la mesa del comedor, podemos medir un nochero, lo que se les ocurra. Y vamos a comenzar midiendo la longitud. Para eso vamos a utilizar nuestra regla o el metro. En este caso yo voy a medir el televisor, voy a medir los 4 lados para utilizarlo después para otro cálculo que realizaremos. Entonces van a utilizar la cinta, van a medir cada uno de los lados y vamos a anotar cuánto midió este lado, cuánto midió el otro lado. ¿Está bien? Ahora nos vamos para el diámetro. Vamos a buscar un objeto redondo que tengamos en nuestra casa, como les decía, una pelota, una mesa redonda, lo que se les ocurra. Y si no lo tenemos, vamos a dibujarlo. Para eso vamos a utilizar nuestro compás o, en el caso en que no lo tengamos, la cuerda y el lápiz. Vamos entonces a medir el diámetro y el radio, donde el radio va a ser desde el centro
hasta cualquier punto de la circunferencia. Y el diámetro es toda la distancia que mide de manera recta pasando por el centro. Vamos a tomar esas dos medidas. Bueno, ahora para la parte de la circunferencia, recuerden que si no tenemos con qué hacerlo, podemos tomar un lapicero, un marcador, un lápiz, le amarramos una cuerda o un cordón, lo que más nos guste, y con él tenemos bien firme en la mitad, con el marcador o el lápiz bien derecho. No importa si no les queda perfecto, lo importante es que quede la forma de una circunferencia. Tomamos entonces el radio, recuerden que el radio va a ser la distancia desde el centro hasta uno de los lados, este va a ser nuestro radio, y el diámetro, que el diámetro es la distancia que hay desde acá, pasa por el centro, y vamos a tomar esos dos. Recuerden que vamos a guardar lo que mida nuestro radio. En este caso, por ejemplo, voy a tomar que mi radio mide 10 centímetros. Ustedes recuerden anotar sus datos. Luego vamos a medir el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Así lo diferenciamos de manera fácil. Entonces, para el objeto que medimos al inicio, vamos a medir su perímetro. Recuerden que yo medí el televisor, entonces tengo que la medida de este lado, más este lado, más este lado. Vamos a sumar los 4 lados y ese va a ser mi perímetro. Llame L la distancia que hay en cada lado. Al momento entonces de medir el televisor, las medidas que obtuve fue 73, el lado más largo, y 43, el más cortico. Entonces sumo 73 más 73 más 43 más 43, dándome un total de 232, el perímetro de mi televisor. Pero entonces, cuando tenemos un círculo, ¿cierto? Como también utilizamos el círculo, vamos a utilizar otra fórmula, que es 2 por pi por radio. La R es el radio, recuerden que el radio es del punto medio hasta un lado de la circunferencia, y pi es un número que es 3,14. Recuerden, 3,14. Algunas calculadoras lo tienen y si no, lo escribimos así, 3,14. Para el perímetro entonces, recordemos que como dije ahorita, el radio que tomamos fue de 10, entonces el perímetro va a ser igual a 2 pi por radio, donde el radio que es 10, entonces nos va a quedar 2 por 10 por pi. Entonces el perímetro va a ser igual a 20 pi. Recuerden que si tenemos calculadora podemos multiplicarlo o si no lo dejamos así, no hay ningún problema. Y recordemos las unidades, centímetros. Ahora vamos a medir el área. Recuerden que el perímetro era lo que rodeaba nuestra figura. Ahora el área es toda la superficie. Para un cuadrado va a ser lado por lado. Recuerden que va a ser entonces, si tenemos un rectángulo, el lado más pequeño por el lado más grande. Y para un círculo va a ser radio por pi. Para el área tenemos que el área va a ser pi por radio al cuadrado o pi por r por r. ¿Listo? Entonces cuando lo resolvemos va a quedar que el área va a ser igual a radio, que es 10, por 10 por pi. Nos queda entonces que el área va a ser igual a 100 pi. Unidades, centímetros. Como multiplicamos 2 veces los centímetros, nos queda al cuadrado. Y por último vamos a calcular el volumen. Recuerden que si tomamos un balón o si tomamos un nochero, en este caso yo tomé
un organizador, ¿cierto? Que es como rectangular, pero cuando tomo su volumen voy a necesitar hacer otro cálculo. Para el volumen les dibujé la figura del organizador que hay en mi habitación, que es más o menos así, como un rectángulo, pero como vemos tiene una forma en 3 dimensiones. Entonces aquí vamos a tomar primero el área de la base para el volumen. Recuerden que el área de un rectángulo va a ser, si recordamos, área de la base va a ser igual a lado por lado. Entonces en este caso 49 por 47. Y entonces ya después para el volumen multiplicamos esto por la altura. Miremos que la altura es 79. Entonces nos va a quedar que el volumen va a ser igual a 49 por 47 por 79. Volumen va a ser igual a 181.937. Recordemos que todo esto está en centímetros, pero como lo multiplicamos 3 veces, se pone centímetro a la 3. Entonces, ¿cómo hallamos el volumen de, por ejemplo, de este que tiene forma de un cubo? Tenemos que hallar primero el área de la base, que fue lo que hicimos al inicio, y después vamos a multiplicar su altura. ¿Cuál va a ser su altura? Su altura va a ser esta distancia de acá. El largo, recuerden que la base sería esto de acá arriba, y este largo que tenemos hasta el piso va a ser la altura. Entonces, cuando lo multipliquemos, vamos a tener el área, el volumen. Y para una circunferencia, el volumen va a ser 4/3 por pi radio a la 3. Recuerden que ¿qué significa radio a la 3? Va a ser multiplicar 3 veces el radio. O sea, si mi radio vale 2, va a ser 2 por 2 por 2 por pi por 4/3. Ya les mostraré cómo es con la pelota. Los invito para que hagan lo mismo con los otros objetos que tuvieron, para que tengamos varias medidas y notemos la diferencia de área, de perímetro y volumen en cada uno de ellos. Otros cálculos. Entonces, ¿qué pasa con las formas diferentes? Por ejemplo, el comedor de mi casa no es totalmente redondo ni totalmente cuadrado. Tiene una forma como esta que vemos aquí. Entonces, ¿cómo hago para calcular el área de esta figura? Es muy sencillo. Si vemos bien, por ejemplo, estas líneas blancas invisibles, ¿qué observamos? Que la parte del centro es un rectángulo y los lados, si los junto, me va a formar una circunferencia. Entonces, para yo hallar el área, va a ser simplemente hallar el área del rectángulo, después hallar el área de la circunferencia y sumarlos. Y así tendremos entonces la medida del área total de esta figura. Lo mismo pasa, por ejemplo, no sé si han visto escritorios en L o a veces las cocinas que tienen esta forma, el mesón. Entonces, ¿cómo hallamos el área de esto? Si observamos, son 2 rectángulos. Si por acá yo pusiera una línea, tendría un rectángulo muy grande y otro más pequeño. Entonces, hallaría el área del rectángulo pequeño, después del área rectángulo grande y la sumo. Y esa sería el área total. Lo mismo lo podemos hacer para el perímetro y el volumen. Así que los invito a que se diviertan, a que midan el mundo, conozcan las matemáticas que lo rodean, conozcan todas las figuras. Hoy conocimos un poco de los cálculos básicos de ellas, pero los invito para que conozcan un poco más qué pasa con los triángulos, qué pasará, cómo medimos esos ángulos. Los invito a que busquen, a que investiguen y midan su casa. Muchas gracias.